Buenas noches, muchas gracias por su asistencia. Bienvenidos a nuestra segunda edición online del Tour Agrovet Market, evento que ya lleva 9 años a diferentes ciudades del Perú, impartiendo conocimiento actualizado enfocado a la ganadería. Este es el 10º año del Tour Agrovet Market y nos trasladamos a esta plataforma virtual para brindarte conocimiento estés donde estés, sobre temas de sanidad y nutrición que van en el pro desarrollo y mejora de la ganadería. En esta segunda conferencia contamos con la presencia del doctor Augusto Celada, quien nos compartirá su ponencia titulada Productividad versus Rentabilidad. Conoce cómo optimizar tu producción, un tema de gran interés. Y posterior a ello, el doctor procederá a responder las preguntas que tengan respecto a su ponencia. Adelante, doctor. Gracias, Naomi, por la amable introducción y gracias a Agrovet Market por la invitación. Me complace estar en este evento tan importante, el Tour Virtual Agrovet Market 2020. Buenas noches con todas las personas que están conectadas e interesadas en este tema. A continuación, procederé a iniciar, a compartir esta charla. El tema que veremos hoy, productividad versus rentabilidad, conoce cómo optimizar tu producción. ¿Qué vamos a ver esta noche? Haré un repaso a la agenda que veremos hoy día. Consideraciones a tomar para lograr vacas productivas. ¿Qué realmente debemos hacer para nosotros tener nuestras vacas productivas? Si bien es cierto, el tema es rentabilidad versus productividad, pero básicamente nos vamos a enfocar en qué es lo que tenemos que hacer para lograr nuestras vacas productivas. Vamos a ver algunos conceptos a tener en cuenta. Muchas veces esos conceptos los dejamos de lado y realmente son muy importantes conocerlos. Veremos algo de problemas sanitarios que afectan las ganancias de un establo, concepto real de productividad y rentabilidad, mejorando la productividad y la rentabilidad. Hablaremos también algunos puntos. Consideraciones a tomar para lograr vacas productivas. Tenemos que tener en cuenta que un establo, la producción de vacas se maneja bajo 4 pilares importantes: genética, alimentación, sanidad y manejo. Veremos genética. El mejoramiento genético realmente debe darse año a año. Es muy importante que nosotros podamos ver el crecimiento de nuestro hato año a año. Si nosotros nos dirigimos bien en la parte genética, vamos definitivamente a lograr ver que año a año estamos creciendo genéticamente, en calidad de animales, en producción y obviamente en las ganancias. Parto a parto. En este punto, nosotros tenemos que ver que realmente tengamos los partos adecuados año a año, que los partos en lo mejor se produzcan un parto por año. Eso es importante. Nacimiento a nacimiento. A través de esto nosotros podemos ver qué calidad de animales, qué calidad de terneritas nos están naciendo, si vienen en buena condición física, buena condición, que no tengan ninguna patología al nacimiento. Por eso es importante controlar todas las enfermedades. Por lo tanto, la opción básicamente es realizar inseminación artificial y transferencia de embriones. Estos 3 puntos son importantísimos porque si nosotros vemos que existen generaciones biotecnológicas, la primera
como primera generación, nosotros conocemos la inseminación artificial que realmente se da desde el año 1808. Está muy difundida y, se usa mucho y es, digamos, muy económica, muy accesible. Luego, lo que es transferencia de embriones igualmente. La transferencia de embriones se viene dando desde los años 1970. Actualmente ya se está haciendo más masiva a nivel mundial. Pero hay otra tercera generación que es la producción de embriones in vitro, que esto ya se está dando del año 1980, pero poco a poco va a ir introduciéndose. Ya cada vez probablemente más establos están ya optando por el tema de producción de embriones in vitro, que sería una tercera generación. Pero también hay una cuarta generación que sería la clonación, que se viene desde el año 1990. Muchos recuerdan la famosa ovejita Dolly, ¿no? Y ahora ya a partir del año 2000 se viene dando la transgénesis, que ya es la quinta generación, que este tema ya es más avanzado. En este tema, por ejemplo, se puede, a través de poner genes en las cadenas de ADN, por decir, hubo una exposición de unos ovinos al cuales transgénicamente se le hizo de que en las noches su lana, su vellón, se vea fluorescente, ¿no? Entonces ya se está dando pasos muy agigantados. Pero actualmente nosotros lo que hacemos básicamente es inseminación artificial y transferencia de embriones, que es lo más práctico y económico hasta el momento. Luego vemos el tema de la alimentación, ¿no? Es de suma importancia tener presente los siguientes puntos, ¿no? Una vaca, por ejemplo, de alta producción consume entre 15.000 y 18.000 kilogramos de silo de maíz al año, lo que significa que entre 40 y 50 kilos de silo de maíz al año. Lo importante es que el ganadero, para que sea productivo, que tenga buena rentabilidad, realmente esté seguro que pueda abastecer a su establo de estos niveles de chala, ¿no? Porque si no, no va a poder lograr a lo que él espera. En algunas zonas del Perú, sobre todo en la zona sur del Perú, esto se logra 18.000 kilos, fácilmente se puede lograr produciendo un tercio de hectárea al año, ¿no? Entonces, un tercio de hectárea, si nosotros sembramos 2 veces al año, ¿no? Entonces, con un tercio de hectárea nosotros podemos alimentar a 2 vacas de alta producción. Y 1 hectárea nos daría para 6 vacas. Entonces, teniendo estos conceptos, el ganadero tiene que tener en cuenta para poder saber a dónde va a llegar y tener sus vacas muy productivas. Igualmente va a pasar con el tema de los senos, no sea heno de alfalfa o heno de avena, indistintamente, dependiendo de las zonas a nivel nacional, acá en Perú, se puede consumir 200, 350, hasta 1 kilogramo de henos para poder mantener la salud ruminal de las vacas productoras. Para lo cual también tenemos que tener las áreas adecuadas para poder sembrar. Obviamente, otra parte importante, suplementaria, es el consumo de concentrado. Hay a nivel nacional, en distintas zonas, ganaderos que dan entre 8 y 15 kilogramos de concentrado vaca día para poder llegar a estos niveles de producción. Es importante también aprovechar los insumos de la zona en producción. Nosotros, este es básico, debemos aprovechar realmente lo que se produce en la zona, ¿no? Por decir, nosotros en estos momentos estamos en la zona sur de Perú, en Arequipa, y debemos aprovechar la buena chala, el heno de alfalfa, algunos residuos de agroindustrial, y digamos, no vamos a estar pensando por decir, ¿no? Traer algarroba desde Piura,
¿no? Vaina de algarroba desde Piura que se hace demasiado costoso y nos va a incrementar totalmente los costos. Entonces, es de suma importancia que aprovechemos la producción de nuestra zona. En el tema de sanidad, este es otro punto muy, muy importante que tenemos que manejar. Nuestras vacas tienen que estar libres de toda enfermedad infectocontagiosa, de todas, para poder tener vacas muy productivas. Tienen que estar libres de TBC, tienen que estar libres de brucelosis, de BBD, de IBR, de neospora. Cada una de estas enfermedades producen muchas pérdidas. La TBC, la tuberculosis, brucelosis, BBD, IBR, neospora son enfermedades que producen muchos abortos y eso, el tema de los abortos, baja mucho los niveles de producción en todos los establos. Se pierden muchas vacas, se pierde mucha leche y eso puede llegar a hacer que los establos quiebren, ¿no? Cierren rápidamente. Y igualmente libre de parásitos externos como internos. Si no se llevan buenos programas de desparasitación, vamos a tener problemas de fasciola hepática, por ejemplo, ¿no? Parásitos intestinales, gastropulmonares, garrapatas, ¿no? Que producen enfermedades que van a mermar notablemente la producción de las vacas e inclusive puede llevarlas a la muerte. Otro punto importante es el control de la mastitis, tanto subclínica como clínica. La mastitis es una de las enfermedades que más pérdidas económicas produce a un establo. Entonces tenemos que controlar, tenemos que manejar bien la rutina de ordeño, eso es muy importante. Otro tema importante es el buen manejo del parto y del posparto para evitar infecciones como metritis, endometritis, que llevan a la infertilidad de la vaca. Si nosotros no preñamos a nuestras vacas en el momento adecuado, conforme van pasando los meses, vamos a tener menos partos y lo que va a conllevar a tener menos producción de leche. Y si tenemos menos producción de leche, los ingresos van a ser cada vez más bajos. El control de pederas y cojeras, ese es sumamente importante. Una vaca coja, una vaca que tiene pedera, no puede caminar bien. Normalmente las vacas se trasladan de un punto a otro punto, del corral a la sala de ordeño, al comedero, y dejan de comer. Baja su condición corporal, baja su producción. Entonces, este es un punto importante de hacer los controles necesarios para el tema de cojeras y pederas. El manejo en sí de nuestras vacas. Nuestras vacas necesitan tener un confort en sus corrales. Tienen que estar confortables, ¿no? Cada día que pasa, el confort toma mayor relevancia. ¿Cuántos metros cuadrados le estamos dando a nuestras vacas por corral? Esto también va a depender de la zona. Acá, por ejemplo, en Arequipa, que el clima es muy seco, nosotros estamos dando entre 25 y 30 metros cuadrados por vacas, pero ya en otras zonas de costa más húmedas o en la sierra que llueve mucho, mínimo, actualmente ya se está hablando que debemos darle 50 metros cuadrados por vaca. Eso le va a proporcionar mucho confort a la vaca. Si nosotros le damos confort, la vaca nos va a responder con mucha leche, con mucha salud. Sombras, es importantísimo las sombras, ¿no? En zonas donde hace mucho calor, las sombras tienen que estar mínimo a 5 metros de altura para que haya unas buenas corrientes de viento y de esa forma la vaca se refresque, sobre todo en las zonas donde hace mucho calor, las temperaturas se suben, la humedad se sube y las vacas pueden entrar en estrés calórico. Sombras es confort para la vaca. Control de la mastitis clínica y subclínica. Muchas veces en zonas húmedas los corrales están muy mojados, llenos de líquido. Eso nos va a traer como consecuencia que la vaca tenga permanentemente mastitis, tanto clínica como subclínica. Por lo tanto, debemos tratar de mantener los corrales secos
para evitar este tipo de problemas. Ya mencionaba, una vaca con mastitis trae muchas pérdidas económicas a un establo. Justo yo estaba haciendo algunas corridas, más o menos por cada vaca que entra a mastitis actualmente, estamos gastando y perdiendo aproximadamente 560 soles, que incluye el tratamiento, que incluye los días que perdemos leche, que tenemos que botar esa leche. Si nosotros sumamos eso de vacas de alta producción, alrededor de 560 soles se pierde por una vaca con mastitis. Entonces, tenemos que ser conscientes en que tenemos que tener un mejor control en este tema. Las vacas necesitan mucha agua fresca y limpia, ¿no? En bebederos adecuados. Es importante que la vaca tome siempre la suficiente cantidad de agua fresca y limpia, que no veamos, como yo he visto en muchas visitas, los corrales totalmente húmedos, el agua está que se desperdicia, vamos a revisar el bebedero y lo encontramos lleno de algas. Entonces ahí la vaca se va a acercar, va a oler, ni siquiera va a tomar agua. Entonces el bebedero debe estar con el agua limpia, fresca, cristalina, de tal forma de que nosotros nos podamos inclusive dar un chapuzón en eso, en ese tipo de agua, que sea una piscina. Debemos de tener buena cantidad de comederos lo más limpios posibles, y los aleros también es muy importante. Corrales secos, ese es lo más importante, tener los corrales secos para tener una buena salud de ubre. Y en caso de sitios donde hace mucho calor, en el norte básicamente, ahora se está usando refrigeración en las vacas porque las vacas entran en estrés calórico. Una vaca que entra en estrés calórico empieza a respirar muy aceleradamente, deja de comer, deja de rumiar, se baja totalmente la producción. La producción se puede bajar sin 20, 30, 40, 50, 60, hasta 70% o más progresivamente si es que nosotros no le damos las condiciones adecuadas para que la vaca pueda ser manejada día a día. Tenemos realmente los conceptos claros. ¿Qué es importante? La alimentación, es importante la producción. Los ganaderos piensan solo en la reproducción, otros pensarán en la alimentación, otros en la combinación de ambos. Realmente es importante las tres cosas para que nosotros podamos dar el mejor confort a nuestra vaca. Es importante la alimentación, es importante la producción y es sumamente importante la reproducción. Entonces todo camina de la mano. El productor definitivamente tiene que saber cuál es el consumo de materia seca en kilogramos para producir 1 litro de leche. Muchos ganaderos dan de comer, pueden estar desperdiciando alimento, no saben cuánto realmente necesita una vaca para producir leche, ¿no? Se dice que una vaca necesita consumir el 4% de su peso para producir leche en grandes cantidades. Entonces, una vaca que pesa 600 kilos, el 4% es 24 kilos de materia seca. Pero con esos 24 kilos de materia seca, ¿qué cantidad de leche puede producir? ¿No? Hay vacas, por ejemplo, que están 50, 70, 80, 90 litros diarios a 3 ordeños. Esas vacas necesitan comer un poco más de materia seca. Hay vacas que comen 400 gramos de materia seca por cada litro, como que hay vacas que necesitan 500, 600 gramos de materia seca para producir la mayor cantidad de leche. Entonces, es importante este punto, que el productor necesariamente tiene que saber qué es lo que come su vaca. Entonces, si buscamos nosotros mayor productividad, debemos realmente, si nosotros queremos producir más, tenemos que elevar nuestros costos de producción. Eso se va a dar. El tema es hacer el balance adecuado para que los costos no se disparen, pero necesariamente se va a pasar eso.
Otro tema importante es, acá por ejemplo en Perú, los establos básicamente se dedican al consumo de chala. Entonces, la chala de maíz es realmente necesaria para producir leche. Estamos nosotros teniendo una buena calidad de chala. La estamos picando en el momento adecuado, que nos brinde la mayor cantidad de materia seca, la mayor cantidad de grano, el punto adecuado de corte, 30, 32 al 35% de materia seca. Lo estamos haciendo. Estamos cortando nuestra chala en el punto o la altura donde se haga más apetecible para la vaca, que tenga la mayor cantidad de nutrientes y la vaca no pierda tiempo en desdoblar toda esa chala que ya prácticamente está con mucha lignina. Entonces, eso es importante. Si nosotros cortáramos nuestra chala sobre 40 centímetros del piso, lo vamos a enriquecer, va a ser una chala muy suculenta y la respuesta va a ser diferente, porque de ahí hacia abajo el tallo está ya secándose, muy engrosado, ya tiene mucha lignina y la vaca pierde tiempo en procesar eso. Entonces, esto el ganadero, por más que se les explica, no se da cuenta o no lo quiere hacer, porque está diciendo, no, pero estoy perdiendo 40 centímetros de planta. En realidad no está perdiendo, simplemente está enriqueciendo a su planta para que su vaca tenga mayor producción, ¿no? Entonces, esto también tenemos que tenerlo muy claro. Obviamente, en la costa se puede, como acá también, en la zona sur, podemos usar los residuos de agroindustria para hacer más rentable nuestro negocio. Usando los residuos de agroindustria, nosotros podemos ver que nuestros costos pueden bajar. Pero ya los industriales que producen estos residuos se abren el ojo y dicen, ah, no, ya esto está muy barato, lo estamos comprando, y empiezan a subirle el precio. Entonces ya se hace inaccesible, ya se hace muy caro, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, como en el norte se usan alcachofa, broza de espárrago, ¿no? Entonces, pero ya ellos dicen, no, muy barato estamos vendiendo, empiezan a subirlo y ya ninguna programa de formulación ya lo quiere tomar porque ya se lo pone demasiado caro. Entonces se tira más al tema de la chala. ¿Qué hacemos en la práctica? En la práctica nosotros, bueno, ofrecemos siempre el servicio, pero los productores, los ganaderos se asesoran, ¿no? Se toman en contacto con un asesor nutricionista, con un médico veterinario, con un zootecnista, para que los asesore y vean sacar una fórmula al mínimo costo. Entonces, preparamos el alimento para las vacas, pero ¿qué le llega realmente a la vaca? ¿Qué le llega? Ya hemos contratado al nutricionista y el nutricionista nos da la fórmula. Estamos felices, contentos, ¿no? Y nosotros procedemos a preparar para luego dar realmente a las vacas en el comedero. Pero si nosotros hacemos alguna variación en la fórmula, ¿no? Siempre yo he visto, lo veo permanentemente, ah, no, esta es la fórmula, sí, pero ¿sabes qué? Mira, ha subido un poquito, el maíz ha subido un poquito, o ha subido un poquito la soya, quítale, no, ya no le pongas 3,5 sacos, ponle 3 sacos, y van variando la fórmula. Entonces, el nutricionista que hizo su fórmula va preguntando y le dice, ¿cómo va aquí? ¿Qué respuesta tiene? No sé, no hay respuesta, pero no le dicen la verdad, no le dicen que ellos están modificando. De esa forma no van a poder llegar al tema de la producción esperada, que ya el nutricionista hizo su proyección, pero se da con la sorpresa que no llega. ¿Por qué? Porque hay cambios permanentes del ganadero que no reporta. Entonces, aparte de eso, las materias primas no vienen con una homogeneidad permanente. Hay cambios, hay variabilidad, ¿no? Entonces, al ver eso el ganadero, lo que hace, todo lo cambia y dice, no, sus razones las hace al ojo por ciento, como él piensa. No, pero si ha subido el maíz, quítale un saco ya, pero pone un saco pues de afrecho, ¿no? Y así van cambiando. Al final, cuando regresa el asesor, se da con la sorpresa que la fórmula que él dijo nunca fue usada, fue un desastre.
Entonces, todo eso pasa, todo eso tenemos que tener la conciencia de respetar todos esos puntos. El ganadero que no respeta esos puntos nunca va a superar, nunca va a llegar a buenas producciones, ¿no? Otros puntos importantes es si conocemos realmente los principales problemas sanitarios que afectan a nuestras ganancias. Por ejemplo, mastitis. ¿Realmente sabemos qué cosa es la mastitis? ¿El productor sabe qué cosa es la mastitis? ¿Cuáles son los problemas que le va a conllevar la mastitis? Una mastitis te va a bajar la producción, como ya lo estoy repitiendo, pero hay mastitis muy severas, bacterias muy severas que de la noche a la mañana te mata una vaca, ¿no? Entonces, el ganadero tiene que saber, tiene que empaparse, tiene que asesorarse para poder saber los problemas que le van a bajar su producción y por lo tanto su rentabilidad. Las metritis, ¿no? Las endometritis que se dan al posparto. Realmente tiene que empaparse, tiene que saber en qué consiste cada uno de estos problemas que van a malograr sus producciones. Las enfermedades metabólicas, importantísimo también. Todo esto prácticamente se da alrededor del parto y el ganadero tiene que saber para que tome las acciones, las correcciones necesarias en sus corrales con su personal, ¿no? Las cojeras, ¿no? Entonces, todo esto nos va a llevar a que si nosotros le ofrecemos confort a la vaca, el confort que hablábamos, vamos a poder controlar todos estos aspectos, ¿no? Corrales secos, menos mastitis. Vacas que paran en parideros, menos retenciones de placenta, menos infecciones uterinas. Corrales donde solamente se vea guano y no existan piedras, vamos a controlar las cojeras, la pododermatitis. Y los balances que debemos hacer en los concentrados, que tiene que hacerlo un nutricionista, porque si lo vamos a hacer al ojo por ciento, vamos a tener problemas, las enfermedades, las famosas enfermedades metabólicas, hipocalcemia, cetosis, retenciones de placenta, ¿no? Hipofosfatemia. Entonces, todo esto fácilmente se soluciona con confort. Entonces, ¿capacitamos realmente al personal? Nosotros, si queremos ser productivos, tenemos que dar capacitación a nuestro personal en el manejo de un establo, en la sanidad, en la reproducción, en la alimentación. Tienen que saber, tienen que estar embebidos en estos temas. Y esto es capacitación. No dejar que venga el técnico a trabajar al establo con los conocimientos que aprendió en sus 2 o 3 años en las aulas y ahí lo dejamos. Ni siquiera lo mandamos a que vea una charla, ni siquiera lo mandamos a una capacitación y ahí se quedó, ¿no? Entonces, esos establos no avanzan. Simplemente no avanzan. Hay que capacitar al personal, ¿no? En los controles del día a día, en los registros, en análisis de datos, es importantísimo tener los registros diarios. Si no tenemos registros diarios, ¿cómo vamos a pedir grandes producciones? ¿Cómo vamos a pedir mucha rentabilidad? He visto establos, en realidad, en gran parte del Perú, en donde, a ver, ¿cuánto parió esa vaquita? Nadie sabe. Oye, ¿cuándo le toca a esta vaca? Ya está por parir, ¿cuándo le toca secar? A ver, ten tu registro. Nadie sabe, las vacas resultan pariendo en producción, nunca las secaron. Entonces, esas cosas son las que nos traen abajo toda nuestra rentabilidad, toda nuestra productividad. Entonces, desarrollo personal, empatía del trabajador, ¿no? No solamente se va a dedicar a trabajar, sino tiene que, el ganadero, el propietario, tiene que ver que su personal se desarrolle, ¿no? Y no se quede ahí. Eso es importante porque ellos avanzan y tú avanzas. Todo esto realmente llega al tema de productividad y rentabilidad. Entonces, hay muchos aspectos que nosotros tenemos que controlar. Probablemente no lo tenemos claro. Y siempre pedimos productividad y rentabilidad. Pero si no hacemos todo lo que estoy manifestando, jamás vamos a llegar a estos puntos. Entonces,
¿Qué es productividad y qué es rentabilidad? Productividad es la relación entre el producto obtenido por unidad de producción, que generalmente se mide por vaca o por unidad de superficie empleada. Y este es un indicador económico. Ese es el tema, esa es la productividad. La rentabilidad no es otra cosa que la relación que existe entre el beneficio obtenido, que no es otra cosa de los ingresos menos los costos totales, y el capital invertido para lograrlo, ¿no? Y este es un indicador financiero. Esos son los conceptos de rentabilidad y productividad, que realmente lo manejan los que se dedican a esto, ¿no? Pero para nosotros, para llegar a eso, tenemos que hacer lo que he venido hablando. Con estos conceptos claros, ¿cómo mejoramos la productividad y la rentabilidad? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo mejoramos la productividad? Obviamente, para mejorar la productividad por vaca o por unidad de hectárea, tenemos que necesariamente incrementar, invertir para poder tener los ingresos que nosotros deseamos. No podemos estar, por decir, actualmente ordeñando a mano, por ejemplo, ¿no? No podemos ya ordeñar a mano, tenemos que ordeñar con máquina. Hay máquinas de todos los tamaños, de 1, 2, 3 puestos o más puestos. Eso necesita inversión, que finalmente la vaca lo va a pagar, ¿no? Todo lo que nosotros invertimos lo va a pagar la vaca, definitivamente. Obviamente, manejando los costos de producción. Saber cuánto nos cuesta cada kilo de insumos que le vamos a dar a nuestra vaca, ¿no? Buscar los mejores precios, la calidad del producto, ¿no? Entonces, manejando nuestros costos de producción, que son muy amplios, obviamente. Teniendo todo cerca, ¿no? Como les comentaba, ¿no? Si yo estoy produciendo en Trujillo, voy a consumir lo que produce Trujillo en temas de forraje, en el tema de agroindustria. Estoy en Arequipa, lo que se produce acá. Estoy en Piura o donde esté, hay que producir lo que se tiene en el sitio de producción para poder bajar nuestros costos. Si empezamos a crecer, vamos a necesitar más personal, más maquinaria, tenemos que tecnificarnos. Es diferente manejar 20, 30, 40, 50 vacas que manejar 200, 300, 800 vacas, ¿no? Tenemos que tecnificarnos para ser más productivos. Pero siempre hay la piedra que existe en el camino, ¿no? Las variaciones ambientales. Las variaciones ambientales nos van a aguantar un poco nuestra producción. Variaciones ambientales, mucho calor, mucho frío, estrés calórico, nevadas. Eso tenemos que contrarrestarlo. ¿Con qué tenemos que contrarrestar eso? Con animales especializados, adaptados a la temperatura y a la humedad, ¿no? Entonces, los animales se tienen que ir adaptando poco a poco a estos cambios ambientales, ¿no? Dándole buena calidad de forraje, insumo de calidad, control de enfermedades, ¿no? Y para poder superar y nosotros poder llegar a nuestro objetivo, ¿no? Que es una buena producción de las más altas producciones a los más bajos costos. Entonces, tenemos que hacer el uso de animales especializados indiscriminadamente, de baja adaptación al medio, genera incremento sustancial de los gastos de mantenimiento para lograr los niveles de producción y productividad requeridos.
Altos costos, ¿qué nos lleva esto? Altos costos en alimentos, medicina, tratamientos, personal para cuidados adicionales, inversión de instalaciones de manejo, etc. Esto hace que los ingresos sean superados por los costos. Entonces, va a existir el desbalance económico, disminuyendo los beneficios y la rentabilidad. Por otro lado, animales de baja producción, altamente adaptados, pueden generar unos costos muy bajos de mantenimiento y sanidad, lo que lleva a altos beneficios. Pero no siempre el nivel de ingresos es suficiente para justificar las inversiones realizadas y disponer de una rentabilidad atractiva por mantener la productividad baja. Entonces hay que saber balancear todo. Pensamos que nuestras vacas muy finas nos van a dar muy buena leche, pero vamos a gastar para alimentarlas. Son más delicadas, ¿no? Entonces tenemos que balancear todos esos puntos. ¿Qué es lo ideal? Nivel aceptable de gastos con una vaca bien adaptada, con niveles de producción adecuadas que permita unos beneficios que admitan una alta rentabilidad. Pero es realmente fácil de manifestarlo y probablemente planificarlo, pero en realidad la realidad es otra, por las diferentes variables que intervienen para lograr que las vacas sean eficientes. Si nosotros somos conocedores del manejo de las vacas, nos vamos a dar cuenta que en todos los puntos hay muchas variables. Por ejemplo, en mastitis hay muchas variables que se acumulan, se van incrementando y te van a producir mastitis, ¿no? Y así, cada enfermedad, cada manejo mal que hagamos va sumando y empezamos a tener distintas enfermedades. Las máximas producciones alcanzables no siempre pueden corresponder al óptimo, ¿no? Eso es cierto, porque nosotros podemos estar produciendo grandes cantidades de leche, ¿no? Podemos estar ganando muchos premios a nivel regional o nacional, pero nuestros costos para producir esa cantidad de leche son muy altos y nuestras ganancias son muy bajas. Puede pasar, lo he visto, que quincena a quincena están siempre en rojo, están produciendo mucha leche a muy altos costos y siempre están en rojo. De repente es conveniente producir poca leche a muy bajo costo que nos deje un margen de ganancia. Entonces, todo eso tenemos que analizarlo para poder tener buenos resultados. Podemos hablar de eficiencia funcional. ¿Qué es la eficiencia funcional? Es el mejor desempeño de la unidad productiva, o sea, de nuestra vaca. Para que nuestra vaca tenga un mejor desempeño, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Alimentarla bien, manejarla bien, lo que hemos visto. Más producto a menos costo y menos inversión, lo cual tenemos que medirla y tiene que ser monitoreada por algunos indicadores como velocidad de crecimiento, qué tanto está creciendo nuestras terneras, las estamos pesando frecuentemente, semanalmente, quincenalmente, hacemos realmente eso, tomamos tallas para ver si lo que está comiendo les está dando buenos resultados con nuestra ternera. Estamos analizando la conversión de alimento, ¿no? Por cada kilo que come diario de alimento, cuánto gana de peso, ¿no? Esos controles tenemos que hacer. Estamos controlando nuestra producción de leche diaria. Igualmente, la producción por lactancia. Sabemos realmente cuánto da nuestra vaca diariamente, si lo que consume está de acuerdo con lo que produce.
o simplemente la estamos engordando a la vaca y no responde lo que come en producción, cómo está su producción al final de su lactancia. Todo eso tenemos que ir controlando para poder corregir inmediatamente, ¿no? La ganancia de peso diario, lo que hablaba, ¿no? En terneras al destete, a los cuántos días destetamos y cuánto está pesando nuestra ternera, ¿no? Se dice, si una ternera nace con 40 kilos, mínimo a los 60 días, que es el destete, debería estar en 80. Pero si pasa eso, realmente está siendo ineficiente, ¿no? Porque si tú duplicas solamente tu peso de nacimiento, estás haciendo malas cosas. Entonces, tenemos que sobrepasar, ¿no? El peso al destete ideal, 90, 95, 100 kilos, ¿no? Sería lo ideal. De esa forma vamos a tener buenas terneras y finalmente van a ser muy buenas vacas. A los 6 meses, ¿cuánto pesa nuestra ternera? Tenemos que tener controles. De repente nos damos cuenta que a los 6 meses nuestra ternera está en 120 kilos. ¿Qué hacemos con una ternera de 6 meses con 120 kilos? ¿No? A los 12 meses igual. Entonces tenemos que hacer controles permanentes para ver si lo que estamos haciendo es lo correcto, ¿no? Hasta que tengamos a la vaca ya parida, ¿no? Entonces, esos controles son importantes. Si no hacemos eso, estamos perdiendo plata, ¿no? También existen otras de vital importancia para identificar a las vacas eficientes. Por ejemplo, edad al primer parto. Si nosotros hemos controlado permanentemente el crecimiento de nuestros animales, vamos a tener una edad al primer parto ideal. Actualmente, ¿no? Actualmente, 23, 22, 23 meses ya nosotros podemos tener vaquitas paridas. Los días abiertos, una vez que ha parido nuestra vaquita, ¿cuántos días nos demoramos en preñar a nuestra vaquita? A los 45, 60 días inseminamos, la podemos preñar. Se maneja que podemos tener un límite de 100 días, pero mientras más rápido nosotros podamos preñarla a nuestra vaca, vamos a poder lograr que una cría al año, ese famoso dicho que tenemos que tener una cría al año, ¿no? La tasa de preñez, ¿no? Que no es otra cosa de enfrentar la tasa de detección de celo frente a la tasa de concepción para ver realmente si lo que estamos haciendo está bien. Estamos viendo la suficiente cantidad de celos día a día, ¿no? Estamos preñando a nuestras vacas. Eso también es importante, porque se pueden pasar los celos y cuando nos damos cuenta de que debemos inseminar a nuestra vaca a los 60 días, nuestra vaca ya está en los 180 días, ¿no? Y no mantenemos los niveles altos de producción. Entonces, también es importante, es un punto que nosotros podemos analizar para tomar las correcciones. El intervalo entre partos, lo ideal, se dice que pues cada 12 meses debe parir una vaca, ¿no? La realidad es 13.5, en algunos sitios 14, cada 14 meses tener un parto y no tenerlo pues cada 18 meses, cada 16 meses, ¿no? Ahí es puntos que nos hacen perder plata. Los días en lactación, ¿no? Normalmente uno llega a un establo y pregunta, oye, ¿cómo está tu tasa de preñez? ¿Cómo están tus días en lactación? ¿No? Entonces, se dice que un establo en un día cualquiera debería estar entre 165, 175 días en lactación, otro manifiesta 170, 180. Todas las vacas en promedio deberían estar en ese punto en un día cualquiera. Eso hace que nuestra producción sea la más alta, ¿no? Entonces, todos estos puntos, ¿a qué nos llevan? Nos van a llevar a una eficiencia reproductiva, ¿no? Y la eficiencia reproductiva
es clave para tener productividad, para tener buena productividad, para tener buenos ingresos, buena rentabilidad. También podemos tener variables asociadas al ambiente y manejo, que esto lo podemos controlar con la inversión, por ejemplo, ¿no? Alimentación, ¿no? Con el tema de la alimentación, realmente nosotros tenemos que dar muy buenos alimentos para poder nutrir bien a la vaca y que la vaca pueda dar su cría, buena cantidad de leche y su mantenimiento. Entonces, si nosotros no damos buena alimentación, entonces no podemos esperar que la vaca nos responda, ¿no? Y esa alimentación tiene que ser balanceada. Hay que tener en cuenta que esto nosotros tenemos que empezarlo desde que nace la ternera, ¿no? Con los requerimientos necesarios que necesita una ternera en cuna, una ternera en cría, en recría, una vaquillona que está a punto de parir, el preparto, el posparto y la producción. Entonces, es importantísimo. Y esto lo controlamos nosotros. Si nosotros alimentamos bien, ¿no? Vamos a tener buenos resultados, desde que nace hasta que ya es vaca. Los cambios ambientales, ¿no? Los cambios ambientales también es importante, ¿no? Esto tiene incidencia directa, ¿no? Con la producción. Estábamos hablando de la temperatura, de la humedad. Si no le ofrecemos buen confort, buen techo, agua fresca, refrigeración, nuestros animales no van a responder a lo que nosotros estamos esperando. Entonces, esto también nosotros lo podemos controlar, pero eso es inversión. Como les repito, lo que nosotros invertimos en confort a nuestras vacas, las vacas nos lo van a agradecer dando más leche, teniendo buena salud. El manejo sanitario, ¿no? Ese manejo sanitario es importante. Control de las enfermedades que hemos estado mencionando. TBC, BBD, IBR, neospora, brucelosis. Entonces, hay muchos sitios donde se tiene que vacunar contra estas enfermedades que producen abortos, ¿no? Hay otros sitios que no vacunan porque ya han dirigido su manejo a erradicar esas enfermedades, ¿no? Entonces, este es importante, ¿no? En la parte sanitaria. Y las prácticas de manejo, ¿no? En todos los aspectos, por ejemplo, ¿no? Si nosotros queremos preñar muy rápidamente a nuestras vacas, tenemos que tener unas buenas prácticas de atención del parto, unas buenas prácticas para ver si la vaca botó o no su placenta, unas buenas prácticas para ver si tiene o no mastitis, si tiene o no metritis. Entonces, todo eso, como les repito, es adiestrar al personal, que esté permanentemente escuchando charlas, vaya a cursos, porque eso finalmente va a llevar a que nuestra vaca sea eficiente, ¿no? Importantísimo, definitivamente. Otro tipo son las asociadas a la adaptación. Capacidad para consumir alimentos, por ejemplo, de las vacas, ¿no? Las vacas tienen la capacidad de consumir su forraje, ¿no es cierto? Consumir su concentrado, ¿no? En grandes cantidades, tanto forraje como concentrados, y la principal propósito es cubrir los requerimientos nutricionales, ¿no? De nuestras vacas para que puedan mantenerse, mantener a su cría y que nos pueda dar la cantidad necesaria de leche que nosotros necesitamos. La capacidad de locomoción y desplazamiento. Una vaca se desplaza permanentemente, entonces tiene que tener buenos aplomos, tanto delanteros como posteriores. Tenemos que con frecuencia casquear a nuestras vacas. Uno visita algunos establos y tienen los cascos tan agrandados que parecen zapatos de árabes, ¿no? Esos zapatos que hay de Alibaba, por ejemplo, ¿no? Entonces esa vaca tiene tanta dificultad para caminar
que se desplaza con dificultad va a comer menos, va a tomar menos agua, menos leche, definitivamente. La capacidad de la disipación del calor, ¿no? Ese es importante. En zonas, sobre todo, donde se presenta mucho calor, muchas lluvias, estrés calórico. Hay que tener en cuenta que esas vacas deben tener, por ejemplo, ¿no? el pelo muy pegadito, que sus glándulas sudoríparas sean muy profundas y mantengan siempre esa brillosidad de su pelo, ¿no es cierto? Entonces, es importante que la vaca pueda disipar su calor. Si nosotros la refrigeramos, sería excelente, ¿no? Porque nos van a dar mucha leche. La estatura, este es un tema también importante, ¿no? Ahora la tendencia es a tener vacas mucho más chicas, medianas, pequeñas, frente a vacas muy, muy, muy grandes. Una vaca muy grande necesita comer más, ¿no? Que una vaca pequeña. Una vaca pequeña o una vaca mediana va a comer probablemente el 75% de lo que come una vaca grande, ¿no? Y va a producir la misma cantidad de leche, entonces se hace más eficiente. Entonces la tendencia ahora es tener vacas de menor estatura. Fortaleza y muscularidad, ¿no? Mucha fuerza tienen que tener las vacas para poder resistir los constantes movimientos que tienen, ¿no? Buena capacidad muscular, mucha fortaleza para que puedan respirar bien, ¿no? Entonces, son puntos que nosotros tenemos que ir viendo cada vez, por ejemplo, que escogemos un toro para inseminar a nuestras vacas. ¿Qué queremos corregir a nuestras vacas? ¿No? Entonces, todas estas adaptaciones, ¿a qué nos llevan? ¿No? A la eficiencia productiva y reproductiva de nuestros animales. Entonces, por los elementos anteriores, hoy se dice, ¿no?, que deberíamos cambiar vacas más altas por más pequeñas, más estilizadas, ¿no?, por más chicas y con mejor conformación. Y esto finalmente es para que una vaca sea realmente funcional, ¿no?, y tenga una vida productiva muy larga, ¿no? Entonces, estos aspectos que estamos hablando son muy importantes para estos temas. En definitiva, analizar estas variables y analizar los indicadores permite mejorar progresivamente la producción y la reproducción. Lo que nos va a traer como consecuencia productividad con rentabilidad. Finalmente, la vaca funcional es la vaca capaz de mantener la rentabilidad del negocio con la mayor productividad posible.